Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy continuaremos con la tercera parte del tema Lineamientos a cumplir para el regreso a una nueva normalidad. Autoridades capitalinas presentaron los protocolos para el inicio de la nueva normalidad post-COVID-19. Entre los objetivos de estos lineamientos destacan el lograr la reactivación económica escalonada, pero cuidando que no se den más contagios. La finalidad es que los centros de trabajo identifiquen las medidas obligatorias para el retorno o la continuidad de sus labores, con base en las siguientes 4 dimensiones: tipo de actividad, tamaño del centro de trabajo, nivel de alerta sanitaria para la ubicación del centro de trabajo y características específicas. Entre las medidas que más destacan en estos manuales son el uso de cubrebocas, de gogle o caretas para espacios abiertos y cerrados, lavado de manos y abstenerse a tener bigote o barba. En caso de que los centros de trabajo sean inspeccionados por la autoridad federal competente, deben demostrar que cumplen con las medidas de seguridad sanitarias. Para platicarnos más sobre este tema, está con nosotros conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, en compañía de sus panelistas expertos, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio. Claro, y también tenemos un experto en la materia, el maestro Jorge Sánchez Estrada. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Vamos a platicar de los lineamientos técnicos que deben seguirse en la Ciudad de México para volver a las actividades laborales. Quédate con nosotros. Muy bien, estimados amigos, pues como ya les comentamos en la introducción del programa, hoy vamos a platicar de una serie de lineamientos técnicos que tenemos que seguir en la Ciudad de México para volver a las actividades laborales. Y en esta serie de programas que hemos estado haciendo para ustedes, contamos nuevamente con la presencia del maestro Jorge Sánchez Estrada, quien ya decíamos es contador público, es maestro en contribuciones, es miembro de la vicepresidencia fiscal, o es el vicepresidente fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y además es una persona con amplia experiencia y conocimiento, estudio que lo respalda en estos temas del protocolo, de la nueva realidad y de todos estos lineamientos que hay que seguir. Y hablando precisamente de la serie de programas que hemos tenido, nos gustaría que en principio, ya saben que vamos a platicar hoy de la Ciudad de México, pero que habláramos de esos lineamientos esenciales que tienen que aplicarse en las empresas, porque hay mucha gente que no sabe por dónde empezar y es importante. Como siempre, Sandra, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro Felipe Gracias, Dionisio doctor. también. Gracias, doctor. Jorge, bienvenido y pues vamos a empezar a trabajar porque hay que platicar muchas cosas a la gente que no saben por dónde empezar y cómo vamos a regresar. Gracias, doctor, nuevamente por la invitación a tu programa y compartir esto con tu auditorio. Y bueno, sí, en el programa anterior nos quedamos con las partes indispensables de los lineamientos que tenemos que seguir. Cabe mencionar que estos lineamientos son en general y que obviamente hoy que vamos a hablar de la Ciudad de México también los tiene que llevar a cabo, ¿sí? No es que cada localidad lleve lo suyo, es en general todos. Y aparte, la localidad menciona sus propios lineamientos. ¿Y qué crees, doctor? Dependiendo también el sector donde tú te localices, también tienes que llevar otros lineamientos adicionales. Entonces, es una serie de lineamientos que sí creo que aparte del empresario le va a costar llevar a cabo este nuevo regreso. Y luego más aún que si no hay una certeza, una seguridad, como nos comentaba Sandra, pues va a ser todavía más complejo la situación, doctor. Muchas cosas, ¿no? El sector, el tamaño, la región, incluso lo que notifican las autoridades un día sí y el otro también. Es un tema que tenemos que cuidar. Pero en aquella última ocasión que platicamos, nos decías que había ciertos lineamientos que son indispensables dentro de las empresas y por ahí mencionábamos algunos muy particulares, como es la distancia que debe de existir entre las personas, la creación de una comisión de seguridad e higiene. ¿Qué más es indispensable en cualquier empresa de cualquier parte del país? Claro, gracias, doctor. Bueno, cabe mencionar que Felipe, en otra ocasión estábamos platicando y nos comentabas, Felipe,
Oye, pues, ¿qué pasa? Ya me dijiste que debe de haber una distancia entre 1.5, pero nos compartías, bueno, y si es alguien, una empresa que no puede, ¿qué pasa, verdad? Muy, muy bien. Uno de los lineamientos tipificados en esta nueva normalidad dice que si es una empresa que es imposible que tenga un espacio de menos 1.5, llámese operativo por el tamaño de las máquinas, a veces no nos da suficiente el espacio para tener esa separación, o llámese oficina administrativa, donde incluso hay un tablón solo separado por pequeños cubículos y están todos juntos y no tienen ese punto 5, o donde es un espacio de trabajo administrativo, donde trabajan literalmente en una mesa de reunión y es imposible llevar este 1.5. Bueno, nos dice esta disposición que si no nos es posible tener el 1.5 de distancia entre cada una de las personas, entonces las empresas les tienen que proporcionar cubrebocas y protección ocular o facial. Es decir, el cubrebocas que te dan y la protección en los lentes, o si no, una careta. Ambos tienes que tener, el cubrebocas y la careta. ¿Sí? Y en caso también dice, bueno, si te es complejo, porque seguramente, y ya sé que me lo van a preguntar, oye, pero todos los días tengo que estar gastando en cubrebocas, van a ser desechables o van a ser relavables, y cada cuándo se los tengo que estar cambiando, porque pues va a ser un gasto, ahí te encargo que sea un buen gasto que voy a tener, ¿no? Entonces, dice, bueno, si en uno también se te dificulta, dice la otra de los lineamientos, bueno, entonces, por lo menos, si no hay esa posibilidad de otorgárselos, haz un cercamiento literal de espacio entre las personas, es decir, ya sea con un plástico especial o con vidrio, tienes que hacerle una medida de seguridad, tienes que cercarlo para que no exista ese contacto de una persona a otra, ¿sí? Es decir, no cumplo con otro, pero si no es de una de otra forma, lo importante es llevar esos lineamientos para para evitar este tipo de contagios. Pero no solo, doctor, quiero mencionar que es trabajo de los empresarios o de los patrones, es trabajo también de las personas que integran la empresa, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque se dicen lineamientos y en sus capacitaciones de IMSS, que ellos también deben de hacer esa aportación de seguir a cabo los lineamientos de protocolos. No solo de llevarlos, sino, por ejemplo, se dicen en los cursos, oye, no compartas no solo el espacio, sino los utensilios o las herramientas con tus compañeros. Es decir, si ya se está cuidando esa parte de medida sanitaria por parte de los patrones, bueno, pues tú también llévalos a cabo y sigue los lineamientos adicionales, porque ya cuando está el trabajador dentro de la empresa, también es su responsabilidad del trayecto de la empresa a su casa y de su casa a la empresa que lleve a cabo los lineamientos. Y de aquí, doctor, vamos a meternos en un tema de controversia muy grande cuando un empleado se contagie. Se contagie porque seguramente van a decir, pues es que me contagié en la empresa. Pues es que la empresa, no, mira, yo tengo todas las medidas de seguridad, seguramente no tuviste cuidado en el trayecto. O no solo fue en el trayecto, seguramente en tu casa no tuviste el cuidado y en lugar de estar haciendo un home office, pues preferiste irte a Cuernavaca, Acapulco, a alguna entidad y no te cuidaste, ¿sí? Entonces... Hay un tema importante, ¿no? Creo que nadie quiere estar contagiado, pero finalmente, una vez contagiado, pues yo creo que cualquiera quisiera estar contagiado como riesgo de trabajo, y ese es el tema central, yo creo que ocupa esta última parte que nos estás platicando. Sin embargo, para que nos expliques esta parte y qué está pasando en la práctica y qué está considerando el Seguro Social, el patrón, vamos a hacer un corte y regresando, espero que dejamos ahí la pregunta, ¿qué están haciendo los patrones, el trabajador y el Seguro Social cuando hay un trabajador que no podemos identificar dónde se está enfermando? Quédese con nosotros, estamos platicando de los lineamientos técnicos en la Ciudad de México. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues estamos platicando con el maestro Jorge Sánchez Estrada. Nos está platicando aquí de una controversia importante que se suscita en estos tiempos de COVID. Se enferma el trabajador. Es un tema delicado porque no podemos identificar plenamente si fue en la empresa por una falta de cuidado o diligencia, si fue en el camino, si fue en el trayecto, o si simple y sencillamente pues fue la de malos, porque además eso también ocurre, ¿no? O sea, el virus está en el aire. El virus está en el aire, el virus es fácilmente contagiable. Sí, hay cuidados que debemos tener, pero hay veces en que no podemos identificar qué está pasando en la práctica. Jorge, por ahí hubo un documento muy controvertido del Seguro Social, si es riesgo de trabajo, si se puede calificar así. ¿Qué está pasando en la práctica y qué relación tiene esto con los lineamientos técnicos? Claro, fíjate que esto es, sí, sumamente controversial, pero de ahí, ¿sabes qué es lo importante, doctor? Que sigamos, de ahí la importancia meramente de los lineamientos, lejos de las medidas de sanción administrativas, económicas, etcétera. De ahí deriva la importancia de seguir a cabo los lineamientos y los protocolos. ¿Por qué? Porque bien es cierto, si nos vamos, si un trabajador desafortunadamente llega a contagiarse de este virus, bueno, pues como dices, qué facilidad de estar en reposo, pero con esta disposición de seguridad de tener incapacidad, porque fue un riesgo de trabajo y el Seguro Social de, oye, te dije que te previnieras y tienes un índice de contagio, entonces el riesgo de trabajo es tuyo. Precisamente para evitar esta parte, doctor, es importantísimo llevar a cabo todos los lineamientos de seguridad, porque en ese tenor, en el momento que haya un contagio, podemos deslindarnos de responsabilidades y decir, mira, yo seguí mis protocolos, te lo hice externar, lo seguimos aquí. Tengo una comisión que ya designé de personas que van a llevar a cabo esta medida de seguridad. Tengo señalamientos, tengo lineamientos, tengo lugares, tengo espacios, tengo todo como para que se hubiera evitado que tú te contagiaras dentro de mi empresa. Y ahí surge la importancia. Decíamos, hay lineamientos indispensables como no hay indispensables. Lo importante es que los llevemos a cabo todos para que precisamente cuando llegara a ver este caso, que seguramente va a suceder, voluntaria o involuntariamente, pero no dentro del trabajo y decir, bueno, me deslindo. Llegamos a la parte de deslindo y no tendría por qué ser riesgo de trabajo, doctor, porque estamos llevando a cabo este seguimiento de protocolos y de ahí podríamos incluso decir, bueno, pues es que si el trabajador no se cuidó en casa o no se cuidó en trayecto, seguramente en esos espacios se contagió. ¿Y qué crees? Y ahí la Comisión de Seguridad e Higiene es responsable de que se sigan los lineamientos personales en cada uno de los trabajadores. No está fácil para la comisión, ¿eh? No es tan fácil porque, no es tan fácil porque tiene que llevar a cabo este cuidado. Se dijera o se puede decir que los trabajadores que formen parte de esta comisión, al menos 2, para que sea una comisión, estén cuidado, pero va a llegar en el momento también, doctor, que digas, oye, pues hago mi trabajo o pues me pongo a vigilar al personal, ¿sí? Se recomendaría que fueran personas externas y especializadas, pero la realidad es que las empresas no van a tener para contratar gente externa, van a tener que echar mano de las personas que están dentro de la empresa para poder cuidar esta medida de seguridad e higiene. Sí, mucho orden que a veces no tenemos ni para cosas básicas antes de esto, ¿no? Sandra. Sí, lo que yo quisiera aportar a nuestros seguidores es que más allá de la elaboración de estos protocolos, la tarea fuerte realmente está en la implementación y llevarlo a cabo y la vigilancia sobre todo. Y también otro comentario que quisiera hacer retomando uno de los que nos ha hecho el maestro Jorge, es que si bien la página del IMSS nos está dando una alternativa para la capacitación y podría ser una medida para capacitar al empleado, sí considero que es importante también tener por lo menos una media hora o lo que considere en tiempo, ese contacto directo con mis trabajadores, de si ya lo viste, que a mí en lo personal me ha funcionado, de tarea tomen los talleres, no sé, el fin de semana, ahorita sectores que no pueden realizar sus actividades, tomen los cursos
y nos vemos tal día, y entonces ya con la información fresca, entonces ahora sí la puntualizamos y la bajamos a la actividad que realmente esté haciendo el negocio. A mí en lo personal me ha funcionado y ya ahí puedes también manejar las evidencias, ¿no? Porque entonces tomas una fotografía de que tus trabajadores tomaron la distancia, tienen las medidas. Aunque no estemos operando, ya estamos trabajando en esa fase preparatoria de capacitación. Además, hacemos una lista de asistencia, o sea, porque al final del día también queda la parte de documentar todo, porque sí va a haber un protocolo, pero ¿cómo vamos a comprobar que se esté llevando a cabo, que los capacité, que yo les di la información y poderme deslindar en dado caso? Y también otro comentario que quisiera hacer es, hoy nos encontramos, o algo que también viene en los protocolos, es hacer la elaboración de tamizajes. Entonces nosotros podemos hacer uso de esta herramienta y hacer el tamizaje al ingreso, a la salida de los trabajadores, pero hoy me puedo encontrar que un trabajador, por el hecho de sentir que está en riesgo su planta, a lo mejor dentro del centro de trabajo, me puede falsear información, ¿no? Me puede decir, me siento bien, no tengo temperatura, o la otra que yo considero más peligrosa, que sea una persona asintomática. Entonces, si no sigo las medidas, puede llegar a contagiarme todo un departamento. Entonces, ahí, y también, ¿qué implicaciones? Que esa es la pregunta que le quisiera hacer al maestro Jorge. ¿Qué implicaciones tendría que tomar en este caso el patrón cuando se llegara a presentar una situación de este tipo dentro de las empresas? Sí, por supuesto. Si llegara a haber un síntomas de contagio en alguno de los trabajadores, la disposición inmediata es poner un lugar aislado. Debe de trabajar también las empresas en designar un lugar aislado con ventilación natural, se recomienda, y que esté en observación esa persona y desde luego darle el servicio médico. Si las empresas no tienen servicios médicos internos, entonces sí sugerir que la persona que estamos aislando con posibles síntomas tenga una atención médica independiente, ya sea en el sector salud, o, ¿por qué no?, como empresario decir, bueno, pues ve a este hospital que conocieron que es privado, pues yo voy a tomar esta parte de cubrir el gasto, ¿no? Eso no lo dicen los lineamientos. Hay medidas que debemos tomar. Y me gustaría que nos sigas platicando de esto. ¿Qué hacemos? Porque sí es recurrente, además, cuando tengamos un trabajador enfermo. Quédese con nosotros, estamos platicando con el maestro Jorge Sánchez, con nuestro panel de expertos, de cómo deben ser los lineamientos en la Ciudad de México. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos. Estamos platicando de lineamientos que de origen eran en la Ciudad de México. De repente ya lo ampliamos por esa generalidad que nos estás comentando, Jorge. Y nos decías que cuando un trabajador tiene síntomas, cuando detectamos que está enfermo, bueno, la primera medida tendría que ser el Seguro Social, pero hoy es complejo que nos den el servicio médico, sobre todo cuando se trata de este tipo de temas. Y recomendabas incluso por ahí una participación solidaria del patrón enviando a sus trabajadores a un servicio particular. ¿Qué más tenemos que hacer? Detectamos al trabajador enfermo, detenemos actividades, porque finalmente hay zonas donde él estuvo y está enfermo o tiene síntomas. ¿Qué hacemos en las empresas? ¿Qué dicen los lineamientos que tenemos que hacer? Claro, justo parte del lineamiento indica que debemos de preparar a las demás personas
no solo en su actividad particular, sino en determinado momento tomar una actividad adicional de una persona con síntomas de contagio. Al inicio de la entrada, si desde ahí detectamos síntomas, desde ahí no le damos acceso, lo invitamos a tener los servicios médicos y a darle seguimiento. Eso lo va a hacer la Comisión de Higiene, va a llamarle y va a decir, oye, ¿cómo sigues? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y dependiendo de eso también es conforme también el trabajador tiene que dar cuentas a la empresa, ¿sí? Y lo más recomendable es que esté fuera de la empresa para evitar este posible contagio, ¿sí? Hablamos de que no esté contagiado, hablamos de posibles síntomas. Claro. De posibles síntomas. Sospechoso. Ahora, si desde dentro de la empresa se presentan esos posibles síntomas, decíamos, lo aislamos. Uno de los lineamientos es encontrar un lugar exclusivo con ventilación natural para esos trabajadores y desde ahí tener la observación y desde luego invitarlo o darle los servicios médicos. Posteriormente de ahí también invitamos a descansar, que esté en su casa y que esté en observación para evitar que dentro de la empresa haya un posible contagio derivado de estos síntomas. Puede que no se haya contagiado, pero el hecho de tener síntomas la comisión o el patrón tiene que tomar estas medidas. Entonces, se le da seguimiento y va a reincorporarse con sus demás compañeros una vez que ya pasó la etapa de superación en caso de contagio de COVID-19. Una vez que pasa esa etapa, se va a reincorporar. Pero en ese tiempo hay una parte que me agrada en este manual que dice que le debemos de hacer un sentimiento de pertenencia y confianza al trabajador, en el que digamos, mira, no importa, te contagiaste, de pronto nadie lo prevé, pero aquí está tu trabajo, en cuanto tú salgas, en cuanto te recuperes, puedes regresar a tu trabajo y podemos seguir trabajando en unión. Esta parte me gustó de este protocolo, doctor. Sí, que trae una parte ahí de la famosa norma 35, ¿no? Un manejo también en el tema emocional de los trabajadores. Y hablando de ese tema emocional y de esa aplicación de la norma, Felipe, me gustaría que nos comentaras algo. Sí. Ya venían comentando en este caso el hecho de que, bueno, los lineamientos en primera parte están hechos básicamente para las empresas. Segundo, la obligación como general, o más bien de forma particular es para las empresas. Ya decíamos, de nada sirve la implementación, de nada sirve que me vigilen, de nada sirve que me revisen si el trabajador no hace su parte. Pero entonces, desgraciadamente, no hay como tal una disposición que obligue al trabajador a hacerlo. Recordemos que en este caso la Ley Federal del Trabajo no prevé una situación como esta. La Ley Federal del Trabajo está en este momento rebasada. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo se ha demostrado que siempre ha estado corriendo para tratar de alcanzar la realidad, en este caso de los centros de trabajo y propiamente también de los trabajadores, tanto como sus derechos y obligaciones, en ese caso de tanto con patrón como trabajador. Entonces, yo creo que aquí valdría la pena, para evitar una situación así, yo creo que plasmarlo, hay una realidad antes de la pandemia y después de la pandemia. Después de la pandemia, y obviamente comentaban muchos, el tema es que la situación laboral va a cambiar y va a cambiar de forma completa. Tan solo, sin irme un poco, sin desviarme mucho, el tema de home office va a tener que estar incluido ya en este caso en los nuevos contratos, incluso en los convenios que muchos están echando mano para modificar la situación laboral. Yo creo que también aquí valdría la pena puntualizar que pudiese incluirse esta parte, digo, no está regulado en la Ley del Trabajo, tampoco en otra disposición, pero sí valdría a lo mejor la pena pensar en incluir como una obligación del trabajador acatar los lineamientos, en este caso previstos por la normatividad vigente, y también que sea una obligación aquellas medidas que, en este caso en materia de salud, pueda establecer la empresa o el propio patrón para que las acate, porque reitero, de nada sirve si por un lado la empresa hace muchas cosas, sigue los lineamientos y hay una vigilancia, si en este caso el trabajador no pone de su parte simplemente porque no le gusta, porque no quiere o porque le incomoda. Yo creo que en esta parte también habría que, uno, sensibilizar al trabajador y segunda también a forma de un convenio, establecer lo que es una obligación para él, acatar estos lineamientos. Y ya también como último comentario me gustaría preguntar al maestro Jorge Sánchez si hay realmente un cambio radical a los lineamientos propiamente establecidos
a aquellos adicionales que hay en la Ciudad de México. Es decir, ¿realmente hay un cambio tan grande o realmente es básicamente lo mismo con los que ya teníamos actualmente en los publicados del 29 de mayo? Gracias. Sí, mira, el cambio radical no lo es. De hecho, ya hablando en la Ciudad de México, se publica la Gaceta el día 12 de junio y en esta Gaceta viene cómo van a estar integradas estas actividades, donde dice en el rojo entran los que ya habíamos mencionado dentro de otros sectores. El naranja vienen la mayoría de los sectores al 30 y 40%. Eso va a suceder entre junio y julio. El amarillo va a suceder entre julio, vienen cines, teatros, aforos culturales, y viene el verde que se está pronosticando para septiembre, donde ya va a regresar gimnasios, eventos sociales y educación, servicios de educación. Justo en la semana de la transición del rojo al naranja, el 15 quitan el hoy no circula, el 16 regresa a la industria manufacturera de lunes a jueves solamente, comercios de barrios, tienditas y demás, 18 de junio, y el 19 fue el último que alcanzó a llegar de servicios profesionales, servicios y técnicos enfocados a actividades esenciales. La siguiente, del 22 al 28, ya venía la transición a la naranja, desde tianguis y mercados, pasando por hoteles, restaurantes, centros comerciales, tiendas departamentales y servicios religiosos, pero no sucedió así. El día viernes 19 por la mañana se suspende esa semana de la naranja y bien se recorre de la 29 a la 4, del 29 de julio al 4 de agosto, siempre y cuando haya disminuido el nivel de contagio. Lo que hay adicional en la Ciudad de México a la federal, bueno, es que en la Ciudad de México se está contemplando que el patrón esté realizando pruebas de COVID-19 de más de 30 trabajadores, determinar pruebas para que el 5% de esos trabajadores que se roten semanalmente les estén haciendo pruebas. Es decir, si yo tengo 30 trabajadores, mi porcentaje va a ser 2, que le voy a estar realizando servicios. Y otra vez nos quedamos cortos, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por la información. Pero bueno, seguiremos informando porque esto sigue cambiando. Gracias a todos por acompañarnos y nos esperamos en la próxima emisión de este programa.